Estaba de pie en la última fila del WTC en la Ciudad de México, apretujado hombro con fresas de la tecnología e inversionistas ángeles, cuando las luces se atenuaron y Javier Morales salió al escenario como si fuera Steve Jobs. La multitud aplaudió como si acabara de curar el cáncer. Yo, en cambio, me quedé allí congelado, mirando la pantalla masiva detrás de él. Porque justo allí, proyectado a 6 metros de altura, estaba mi código. No era una imitación, no era una reescritura. Mi algoritmo real. La misma estructura, el mismo flujo. Incluso el mismo estúpido comentario de registro que olvidé borrar hace 5 años. MHE, 12 de julio. Verificar bloqueo de hilo. Mis iniciales, mi fecha, escondidas en las entrañas del código donde solo yo miraría. Javier ni siquiera se inmutó. Hizo clic en la siguiente diapositiva, siguió hablando como si yo no existiera. Ningún reconocimiento, ningún crédito, ninguna mención del tipo que construyó la cosa que hizo posible toda esta empresa. Me sentí como un fantasma viendo a otra persona vivir la vida que yo había construido desde cero. Una nota rápida antes de profundizar, antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo esto. Mi nombre es Marco Hernández. Tengo 39 años. Vivo en La Condesa, Ciudad de México. Y ese fue el momento en que supe que me habían engañado. Javier y yo nos conocimos en un hackathon en la UNAM. Yo tenía 24 años, estaba más que arruinado, durmiendo en el sofá de un amigo y viviendo de sopas instantáneas de 2 por 20 pesos. Pero yo era bueno. Aterradoramente bueno. Javier lo vio. Me ofreció un trabajo en su startup, Sistemas Apolo, que más tarde se convirtió en Ischel. No hice muchas preguntas. Solo quería entrar. Construí sistemas distribuidos hasta las 3 de la mañana durante años, creyendo en la misión, el sueño, toda esa basura. Lo que no entendía en ese entonces eran los contratos o el capital social. No tenía un abogado para el acuerdo. No leí la letra pequeña. Me dieron opciones sobre acciones que eran básicamente dinero del turista mundial. Javier lo vendió como si fuéramos una familia. Ganamos juntos. Esa frase envejeció como la leche. Recuerdo la primera vez que vi un panel de producción iluminarse usando mi algoritmo. El aumento de velocidad fue increíble. Todo nuestro backend funcionaba de manera más eficiente. Ischel escaló rápido. Hizo millones. Yo recibí una camiseta con el logo y una taquiza. Así que, sí. Estar de pie en ese auditorio viendo a Javier recibir una ovación por mi trabajo, eso dolió. No solo porque lo robó, sino porque yo se lo permití. Le entregué las llaves de mi propio reino como un tonto. Y el bastardo ni siquiera me miró una vez. No aplaudí. No me moví. Me di la vuelta y salí por la salida lateral mientras él todavía hablaba. Ya sabía lo que iba a hacer a continuación. Había gastado 720 pesos que apenas tenía para presentar la documentación. Conseguí un descuento a través de un amigo que conocía a este viejo y cascarrabias abogado de patentes, Horacio Benítez, que estaba medio jubilado y vivía en Ecatepec. Nos reunimos en un restaurante. Le invité a café solo y huevos. Me cobró una quinta parte de su tarifa habitual porque le recordaba a su hijo, otro genio sin dinero que nunca tuvo suerte. Horacio lo hizo hermético. Incluso incluimos una cláusula que decía que si el algoritmo alguna vez se integraba en una infraestructura comercial sin licencia, yo tenía pleno derecho a exigir su cumplimiento. Nadie se dio cuenta. A nadie le importó porque, en ese momento, era solo teoría. Ahora, lo era todo. Pasé los siguientes días repasando el texto de nuevo, línea por línea. Horacio era inteligente, minucioso. Tenía una ventaja legal, real y profundamente enterrada. Javier había construido el reino, claro, pero la piedra angular todavía tenía mi nombre grabado. Y ahora que se había reído en mi cara, iba a desenterrarla. Sin correos electrónicos, sin mensajes de Slack, sin amenazas. Seguí presentándome a trabajar como si nada hubiera pasado. Pero se acabó el jugar a las damas. Me había estado tratando como a un peón. Bien. Estaba a punto de descubrir qué pasa cuando el peón cruza el tablero. Mantuve la calma. Llegaba temprano,
Sonreía a los becarios, dejaba comentarios en Slack sobre lo emocionado que estaba por el próximo sprint. Nadie sospechó nada. Javier probablemente pensó que el pequeño truco de relaciones públicas me había asustado y hecho volver al redil. Perfecto. Cada noche, me quedaba hasta tarde. Depurando la producción, les decía. Pero en realidad estaba revisando cada repositorio que tocaba la lógica del backend. Cualquier función que siquiera rozara mi algoritmo, la clonaba y la volcaba en una instancia privada de Git sin conexión, con marca de tiempo, aseada y respaldada en almacenamiento en frío. Etiqueté todo por ID de commit, marqué cada línea que reutilizaron, cada módulo que tomaron prestado de la arquitectura original. Estaba todo allí. Ni siquiera habían intentado ocultarlo. Diablos, parte del código todavía tenía mi antiguo estilo de comentarios. Perezosos y arrogantes, mi combinación favorita en un ladrón. Mantuve un tono optimista en las reuniones de pie, me ofrecía optimizar algunas rutinas de procesamiento de datos que, sorpresa, ya se ejecutaban en mi sistema. Les facilité que volvieran a depender de mí. Luego propuse el módulo de depuración, lo vendí como una herramienta de telemetría pasiva para monitorear la carga de memoria y la contención de hilos. Visibilidad interna de control de calidad, lo llamé. Javier lo llamó genial. Dijo que yo era una bendición. Le dijo al equipo que lo priorizara en el siguiente ciclo de lanzamiento. Dentro de ese módulo había un pin de latido que se disparaba cada 12 minutos. Enviaba datos de uso anónimos legales, documentados, enterrados a simple vista a un servidor privado que yo controlaba bajo un dominio fantasma. Sin cargas útiles, sin datos de usuario, solo registros de métricas limpios que mostraban una cosa: con qué frecuencia el sistema llamaba a mi algoritmo. Para finales de abril, tenía más de 6 millones de pins. Eso era solo el principio. Cuanto más tráfico escalábamos, más se iluminaba mi código. Balanceador de carga distribuido, módulo de detección de fraude, analizador de consultas de inteligencia artificial. Todo ello todavía dependía de mi motor original. Empaqueté todo en un dossier de 60 páginas, anotado, con referencias cruzadas, con marca de tiempo. Incluso incluí la solicitud de patente original solo para darle sabor. No lo imprimí. Ni siquiera lo guardé en el hardware de la empresa. Esto no era una prueba. Era un arma. Y ya me había cansado de esperar. Todavía recordaba a Ernesto Castillo, director ejecutivo de Cima Nube. Lo había conocido en una gala de ingeniería sobrefinanciada 5 años atrás. Yo estaba incómodo, lleno de vino barato y divagando sobre teoría de la arquitectura. Ernesto fue el único ejecutivo que no revisó su teléfono a mitad de la conversación. Hablamos durante 1 hora sobre la proliferación de contenedores y los cuellos de botella de las unidades de procesamiento gráfico. Me dio su tarjeta y dijo: si alguna vez dejan de escucharte, llámame. Esa frase se quedó en mi cabeza. Encontré la tarjeta en un viejo cuaderno metido detrás de mi router. Bordes amarillentos, un número de celular escrito a bolígrafo. La miré fijamente durante 1 minuto. Luego cogí el teléfono. Llamé una vez, sin respuesta. Al segundo tono, contestó. Marco Hernández, dijo. ¿Qué tan mal te la jugaron? No respondí a eso todavía. Solo le dije que tenía un documento que necesitaba ver y que no confiaba en el correo electrónico. Ernesto no insistió. Solo dijo: ¿quieres que nos veamos en persona o me lo envías? Te lo enviaré, le dije, pero no todo de una vez. Dividí el dossier en 3 trozos encriptados, cada uno con una clave única, y se los envié por Signal con tiempos de desbloqueo escalonados. El primero llegó a medianoche, el segundo a las 2:45 de la madrugada. El último cayó a las 4:30. No dormí. Observé los registros del servidor y esperé. Al amanecer, tenía una respuesta. Santo cielo. Súbete a un avión. Él mismo reservó el billete. Primera clase a Madrid, el domingo por la noche. Para el lunes por la mañana, estaba sentado frente a él en una sala de juntas pulida con una pared de cristal que daba a la Sierra de Guadarrama. No perdió el tiempo con charlas triviales, solo señaló la carpeta que tenía delante. Esto no es solo sólido, dijo. Es quirúrgico. Asentí. Me llevó un tiempo.
Ernesto se reclinó. ¿Quieres dinero o control? Ambos, dije. Pero tú solo te quedas con la patente. ¿Y estás seguro de que quieres dejarla ir? Pensé en eso. Realmente lo hice. Pero poseer algo solo importa si tienes los dientes para protegerlo. No iba a pasar los próximos 2 años luchando contra Ischel en los tribunales, perdiendo dinero mientras ellos alargaban el proceso. Ernesto tenía los abogados, el alcance, la voluntad. La quiero en manos que puedan enterrarlos, dije. Para el miércoles, teníamos un acuerdo. Para el viernes, la patente era legal y oficialmente propiedad de Cima Nube, SADCB. Y así, sin más, el terreno bajo la infraestructura de Ischel se convirtió en un campo de minas legal. Volé de regreso a la Condesa esa noche. No volví a la oficina. Solo esperé. Tardó unos 3 días en sentirse los primeros temblores. Llegaron algunas incidencias de clientes marcadas como urgentes. Algo sobre resultados de consulta inconsistentes, picos de latencia en la detección de fraudes, retraso en el backend durante las pruebas de carga, errores menores en la superficie, solo ruido para la mayoría de los equipos. Pero yo sabía lo que eran. Efectos secundarios. Sin darse cuenta, habían actualizado un servicio central que dependía de uno de mis módulos protegidos. El PIN de depuración lo captó, lo registró, le puso una marca de tiempo. Estaban tropezando con su propio cable. Sonreí. Este era el eco antes del terremoto. Ernesto no dudó. Su equipo legal envió la orden de cese y desistimiento justo a tiempo. 47 páginas, marcas de tiempo, métricas de uso, trazas de llamadas y el linaje completo de la patente. Presentada en la Ciudad de México y replicada en España solo para meter el dedo en la llaga. Aterrizó en la bandeja de entrada del consejero general de Ischel exactamente a las 8 de la mañana del lunes. A las 8:07, vi cómo empezaban a volar los mensajes de Slack. Sincronización legal de emergencia. ¿Quién tocó la detección de fraude? ¿Por qué nos contactan los abogados de Cima Nube? No dije ni una palabra, solo observé cómo los hilos se deshacían como una cuerda deshilachada. Toda su pila de productos se basaba en un código que ya no tenían derecho a usar. Y ahora lo sabían. Estaban atrapados, porque eliminar mi código significaba romper su producto. Y mantenerlo significaba ser demandados hasta la ruina. Para el mediodía de ese mismo lunes, el edificio olía a pánico. La gente caminaba en círculos, hablando en susurros. El departamento legal bloqueó una sala de conferencias con esas puertas esmeriladas baratas que nadie usaba nunca. Los gerentes de ingeniería comenzaron a cancelar sus reuniones de pie y a colarse en sincronizaciones de emergencia. El director de tecnología no apareció en todo el día. Para el martes, 3 ingenieros renunciaron. Se canceló un contrato, uno grande, de análisis de datos de salud, por un valor de 7 cifras altas en pesos. Se corrió la voz rápidamente de que Cima Nube ofrecía el mismo servicio más barato, más rápido y sin ningún riesgo legal. No dije ni una palabra. Mantuve la cabeza baja, me centré en mis tareas y esperé el movimiento. El miércoles por la mañana, Recursos Humanos me llamó y me dijo que me estaban transfiriendo a Ingeniería de Soporte. Sin reducción de sueldo, solo un cambio de enfoque. Sonaba a un exilio envuelto en relaciones públicas. Asentí, me hice el tonto. La división de soporte no tenía reuniones, ni reuniones de pie, apenas supervisión. Aproveché el tiempo para clonar todo en silencio, wikis internas, hilos de Slack, incidencias de gira, informes legales, incluso esa cadena de correos pasivo-agresiva de Javier titulada Alineación urgente sobre la propiedad del producto. Sabía lo que venía. Lo había visto antes. En el segundo en que la verdad empieza a costarle dinero a la gente, reescriben la historia. Así que, guardé los recibos. El viernes por la mañana llegó la reunión general. Javier se paró al frente como si nada estuviera ardiendo. El mismo chaleco de Patagonia, la misma sonrisa pulida. Incluso tuvo el descaro de bromear sobre una semana salvaje. Luego calificó los asuntos legales de malentendido. Dijo que la orden de cese y desistimiento de Cima Nube se basaba en una diferencia de interpretación de la patente y que sus abogados estaban trabajando en ello. Afirmó que nuestro producto se basaba en años de innovación interna.
Esa última línea obtuvo algunos asentimientos, un par de aplausos nerviosos. No me moví, solo observé. Esa misma tarde, Cima Nube lanzó un comunicado de prensa anunciando su nueva línea de productos, Cima Core, construida sobre un motor propietario optimizado para el procesamiento de datos distribuido y de baja latencia. El motor era mío, supercargado, mejorado y ya desplegado en 4 clientes de la lista Fortune 500 que antes nos pertenecían. El mercado se dio cuenta rápido. Para el lunes, el director de tecnología de Ischel había desactivado su LinkedIn. El martes, recibí la citación. Javier quiere verte, dijo nuestra administradora. No me miraba a los ojos. Entré en su oficina. Las mismas paredes de cristal, el mismo olor petulante a colonia cara. Se levantó cuando entré como si fuéramos viejos compañeros de armas. Sonrió, me ofreció agua como si fuéramos amigos. Iré al grano, dijo. Queremos arreglar esto. Solo me quedé mirando. Has estado con nosotros desde el primer día. Construiste el maldito corazón de esta empresa. Quiero traerte como arquitecto senior. Capital real esta vez. Sin periodo de consolidación. Serás parte de la recuperación. Me apoyé en la silla, con los brazos cruzados. Continuó. Todavía lo tienes, Marco. Lo sé. Todos lo sabemos. Construyamos la siguiente fase juntos. Esperé a que dejara de hablar. Luego dije, ya me tenías. Y lo desperdiciaste. Su mandíbula se tensó. Me levanté de la silla y salí. No le di la mano. No miré atrás. Y tampoco volví a soporte. Sabía que intentaría darle un giro al siguiente capítulo. Me reincorporaría como el tipo que ayudó a arreglarlo. Pero ya estaba harto de ser parte del equipo de limpieza. Dejar que todo ardiera. No esperé una invitación. Sabía exactamente dónde estaba la sala de juntas. Último piso, ala oeste, puertas de cristal, arrogancia reforzada. Tomé el ascensor directamente, llamé a la recepción, y cuando la asistente me preguntó si tenía una cita, le dije, dile a Margarita de la Peña que Marco Hernández está aquí para devolver un favor. No me senté. Dentro, la habitación olía a abrillantador de limón y a miedo. Margarita estaba de pie a la cabeza de la mesa, llevando el tipo de chaqueta que solo se ve en vídeos de propaganda corporativa. Javier también estaba allí, a un lado, en silencio ahora. No más discursos. Margarita no parecía sorprendida. Señor Hernández, dijo, con los brazos cruzados. No está en la agenda. Entré y cerré la puerta detrás de mí. No es necesario. Ella esperó. También los demás. Director financiero, legal, quizás algunos inversores en Zoom, silenciados con sus cámaras apagadas. El tipo de gente que solo aparece cuando alguien está perdiendo dinero. ¿Recuerdas cómo me llamaste cuando empecé? Dije. Especialista junior de backend. Como si fuera un temporal en un armario de servidores. Margarita me dedicó una sonrisa tensa. Eso fue hace muchos años. ¿Y este? Este no es el momento para una queja personal. Esto no es personal, dije. Es sistémico. Construyeron toda esta empresa sobre el robo, la negación y el giro de relaciones públicas. Y ahora se está derrumbando. No estoy de acuerdo, dijo ella, con la voz cortante. Pero supongo que no es por eso que ha venido hasta aquí. Vine para asegurarme de que supieran que esto no termina con Javier. Ella exhaló como si yo fuera un niño haciendo una rabieta. Seamos adultos. Me acerqué. Les di años. Construí el producto que pagó por esta habitación. Y cuando pedí un respeto básico, se rieron de mí y me lo entregaron a él. Señalé a Javier sin mirar. No pueden hacerse los sorprendidos ahora. Ella levantó la barbilla, haciendo una señal al tipo de legal. Él tecleó algo en su tableta pero permaneció en silencio. Luego se volvió hacia mí. ¿Quiere crédito? Lo tendrá, discretamente. Podemos enmarcar esto como un descuido lamentable. Firma un acuerdo de separación mutua. Sin culpas. Lo arreglamos limpiamente.
No estoy aquí por eso, dije. Entonces, ¿qué quiere? Que la verdad apeste, no solo que salga a la superficie. Que se pudra en cada piso de este lugar. Eso la sacó de sus casillas. La máscara se agrietó un poco. Está escribiendo una historia, dijo, con la voz más baja ahora. Y no se da cuenta de lo peligroso que es. Sonreí. Construiste tu reino sobre arena, Margarita. Todo lo que hice fue quitar la primera piedra. Nadie se movió. Ni un sonido. Un ejecutivo comenzó a cerrar su portátil como si quisiera desaparecer. Me di la vuelta y salí sin decir otra palabra. No intentaron detenerme, no llamaron a seguridad, ni siquiera susurraron, solo me miraron como si hubiera atravesado la pared en lugar de la puerta. Abajo, la gente evitaba el contacto visual. Uno de los becarios que solía pedirme revisiones de código se dio la vuelta y fingió mirar su teléfono cuando pasé. No me importaba. Ya no era un fantasma. Era el temblor. 3 horas después, llegó el correo electrónico. Asunto, notificación de brecha de seguridad. Revisión interna activada. Me estaban acusando de acceso no autorizado a datos. El primer movimiento de Margarita. No iba a discutir en reuniones ni en hilos de Slack. No, ella venía desde las sombras. Legalmente. Susurros de recursos humanos a puerta cerrada. Quería borrarme con procesos, no con volumen. Miré la pantalla por un segundo. Luego comencé a respaldar más archivos. En el segundo en que leí la palabra brecha, llamé a Ernesto. Contestó al primer tono. Ya vienen a por ti, dijo. Modo de manipulación total, dije. Lo llaman acceso no autorizado a datos, intentando culparme de una filtración. Ni siquiera hizo una pausa. Envíame el correo original. Nos encargaremos. Para el mediodía del día siguiente, Cima Nube presentó una citación para los registros de auditoría interna de Ischel. Motivo, represalias contra un denunciante. La documentación llegó con precisión. Fechas, estatutos, referencias legales apiladas como fichas de dominó. Margarita quería jugar al ajedrez en la oscuridad. Ernesto jugaba a la guerra a la luz del sol. Esa misma tarde, Reddit se encendió. Aparecieron algunos hilos anónimos en r/Techinsider y r/Engineering Gossip. Títulos como, desarrollador de Ischel se revela tras negación de relaciones públicas y fue el algoritmo robado o sabotaje. Un hilo tenía una foto borrosa mía de un hackathon en la universidad, con la camisa medio fuera, el rostro en ángulo como si estuviera en medio de una perorata. La leyenda decía, este tipo ha sido inestable durante años. No hacía falta ser un genio para ver el patrón. Estaban sembrando el caos. Suficiente ruido para que la gente entrecerrara los ojos al leer mi nombre. Incluso la verdad se vuelve borrosa en la niebla. No estaba entrando en pánico, pero necesitaba pruebas. Pruebas reales. Así que llamé a Diana Ríos. Ahora vivía en Monterrey, dirigía una empresa de ciberseguridad que se encargaba de arreglos discretos para empresas ruidosas. Fuimos compañeros de dormitorio en el MIT. Una vez, por una apuesta, se infiltró en el firewall del Wi-Fi del campus y reemplazó la pantalla de inicio de sesión del administrador con una rana bailarina. Respondió con, oh, vaya. ¿A quién has hecho enojar esta vez? Le di el resumen. Envíame los registros de la brecha, dijo. Todos. Metadatos, encabezados, lo que sea que te hayan dado. Involucró a uno de sus chicos y pasó los registros por un analizador forense. Tardó 3 horas. Luego me llamó riendo. Lo falsificaron, dijo. Chapucero a más no poder. Quienquiera que preparó el envío de datos no corrigió los desfases horarios. Su entorno de producción funciona en UTC+0, pero los registros de acceso están marcados como UTC-8, sandbox interno. Probablemente una cuenta de prueba falsificada para parecer externa. Lo hicieron en su propio sistema. Sí, con sus propias claves de desarrollador. Y escucha esto, hay una nota del sistema autoetiquetada con el ID de máquina equivocado. El rastro conduce a un ingeniero senior. ¿Quieres adivinar quién? No lo necesité.
Empaquetamos todo: marcas de tiempo, diferencias de registros, análisis de zona horaria, mapeo de fuentes en un contradosier de 300 páginas. Escribí la carta de presentación yo mismo. Empezaba con: a la junta directiva de Ischel, les han mentido. Lo envié el viernes por la mañana. Para el lunes, Margarita de la Peña había renunciado por motivos personales. Ni siquiera intentaron disimularlo. Ningún correo de despedida, ninguna cita de liderazgo. Solo una publicación de 2 líneas en la página de inversores, enterrada bajo actualizaciones. Limpié mi nombre, pero el aire a mi alrededor cambió. Personas que conocía desde hacía años dejaron de responder. Incluso los ingenieros que solían acudir a mí en busca de ayuda guardaron silencio. Los reclutadores me ofrecían salarios bajos. Antiguos compañeros de equipo me ignoraban. Un fundador de una startup al que había asesorado me dijo: eres brillante, pero ahora eres radiactivo. Estaba bien. No necesitaba su consuelo. No necesitaba sus elogios. Solo necesitaba espacio. 2 días después de que Margarita desapareciera, recibí el correo electrónico. Asunto: hablemos. Remitente: Damián Cantú. Sí, ese Damián. La última vez que lo vi fue hace 10 años en un hackathon del TEC de Monterrey donde empatamos en el primer lugar. Él construyó un clasificador de objetos en tiempo real con 6 líneas de C++ que juraría que era magia negra. Yo hice un renderizador de mapas distribuido que bloqueó la máquina del juez. No hablamos mucho entonces, pero la rivalidad era real. Ahora él era el director de tecnología de Kukulkan AI, una estrella en ascenso en el mundo del aprendizaje automático. Acababa de cerrar una ronda de financiación Serie C, portada de Forbes, todo eso. Su mensaje fue breve. Vi lo que le hiciste a Ischel. Brutal, elegante. Ven a tomar una copa. Hablemos del futuro. Te gustará lo que ofrezco. El correo tenía una hora y un lugar. Viernes por la noche, 9 de la noche. Sala privada, Guayace Whisky Bar, Polanco. Sin invitación de calendario, sin asistente, solo coordenadas. Fue. El salón estaba escondido bajo un hotel boutique en Polanco. Paredes de cuero oscuro, luz de velas, olía a humo de leña y ambición. Arriba, un cadenero me hizo pasar por una puerta lateral. Damián ya estaba allí, sentado solo en una habitación con una licorera de algo más viejo que cualquiera de nosotros dos. Se puso de pie. Sin pretensiones. Solo dijo: Marco. Nos dimos la mano. Hiciste estallar una empresa de $1.000 millones, dijo, sonriendo. ¿Y no te inmutaste? Yo no la hice estallar, dije. La construyeron con piezas robadas. Solo recuperé las mías. Él asintió. Exactamente. Nos sentamos. Sirvió. Luego fue al grano. Título de director de tecnología. Construyes tu propia división. Contratación, tecnología, arquitectura. Sin burocracia. Obtienes un 20% de capital el primer día. Acciones reales. Sin juegos de consolidación. Presentamos patentes conjuntas. Tú pones el presupuesto. No dije nada. Continuó. Tendrás la propiedad total de todo lo que crees. No bloqueamos el código. Puedes hacer de código abierto cualquier cosa que no esté directamente ligada al producto. Esa casi me convence. Casi. Luego se reclinó, con la copa en la mano, y dijo: pero esta es la verdadera razón por la que te llamé. Levanté la vista. Has demostrado que eres peligroso, dijo. Calculado, táctico. No solo programas, luchas. Prefiero que seas un activo a una amenaza. Ahí estaba. No respeto, no colaboración, sino control. No me quería libre. Me quería contenido detrás de su firewall, bajo su marca, como parte de su reino. Dejé mi vaso. No voy a construir el imperio de otro otra vez. Su expresión no cambió. Solo asintió. ¿Justo? Nos levantamos. Esta vez no hubo apretón de manos. Salí por donde había entrado.
En silencio, solo, con el corazón firme. No me querían porque podía construir. Me querían porque podía destruir. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada estaba llena de lobos y trajes. ¿Sincronización rápida? Me encantaría tu opinión sobre una nueva plataforma. Aquí creemos en la plena autonomía. Todo mentiras. Damián solo había enviado a sus clones. Borré todos y cada uno sin abrirlos. Luego abrí un archivo de texto en blanco y lo llamé espejo-init, PY. Sin inversores, sin acuerdo de confidencialidad, sin permiso. El proyecto se llamaba Espejo. Una arquitectura limpia, rápida y distribuida para cargas del mundo real. De código abierto desde el primer día. Transparente, modular, intocable, de mi propiedad. Escribí con una furia silenciosa. 17 horas seguidas el primer día. Solo yo, un teclado agrietado y café de Oxo que sabía a ácido de batería. Pero el código era limpio, y por primera vez en años, cada línea que escribía se sentía mía de nuevo. Subí la beta a GitHub a las 2:41 de la madrugada bajo mi nombre legal completo, Marco Hernández Espinosa. No lo tuiteé, no escribí en un blog, simplemente lo lancé. 3 días después, llegó a las tendencias de GitLab. A finales de la semana, 3 universidades me enviaron correos electrónicos preguntando si podían crear cursos en torno a él. Una startup de inteligencia artificial lo bifurcó para pruebas internas. Un equipo en Guadalajara publicó una solicitud de extracción con mejoras de velocidad en las que ni siquiera había pensado. Luego llegaron los mensajes directos. Ignoré la mayoría. Uno era de Beto, un antiguo ingeniero de Ischel. Dijo que lo sentía. Dijo que yo tenía razón. Dijo que quería ayudar a construir algo real de nuevo. No respondí. No lo necesitaba. En algún lugar, sabía que Javier estaba observando, viendo cómo el imperio que construyó sobre mis espaldas se hundía en la irrelevancia mientras mi nombre ascendía sin él. Margarita, ella resurgiría y Benchueli. Siempre lo hacen. Pero yo estaría listo. Por ahora, programaba en silencio, el cursor parpadeando como un latido del corazón. La habitación iluminada solo por el brillo del monitor y un café de máquina expendedora humeando a mi lado. Cada línea que escribía era mía. Cada commit, una cicatriz convertida en un plano. Y esta vez, no estaba construyendo para nadie más que para mí.